Bienvenidos a La Buena Vida, un programa donde hablaremos de los avances en la medicina y la cirugía, de investigación, de bienestar y de buenos hábitos, con los mayores expertos de nuestro país, con la doctora Rojo, fundadora del Centro de Investigación INMOA, y con Cristian Bataller. Te acercamos la medicina y la calidad de vida. Escucha La Buena Vida. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ya en pleno verano, sufriendo, disfrutando el calorcito de Madrid, pero feliz de poder estar aquí. Oye, estábamos aquí charloteando antes de entrar, hemos llegado un poquito antes de lo normal. Hablamos de la buena vida, pero también oye, las cosas sentimentales también nos afectan, ¿verdad? Estas cosas del amor, los problemas con las parejas, los hijos, ¿no? Muchísimo. De hecho, eso es parte de la buena vida, ¿no? De hecho, yo creo que es casi lo que más nos afecta, porque tú imagínate, cuando a ti te duele algo, tú te tomas un paracetamol, un Enantio y se te pasa. Pero cuando lo que te duele es el alma, no hay medicina que lo cure, con lo cual es muy importante. De hecho, yo hoy quería hablar de actitud, porque la actitud es salud. Yo dándole vueltas a cómo ayudar a las personas a estar sanas, a recuperar la salud, al final hay una medicina que es la más clave de todas, que es la medicina de la actitud. El que esos pacientes se conviertan en hacientes, que esas personas sanas se responsabilicen también de su enfermedad y de su salud, ¿no? Y al final es que hay un dato muy importante. Tú imagínate, cuando a uno le diagnostican una enfermedad, sobre todo algo serio como puede ser un cáncer, todo el mundo pues nos compadece, ¿no? Todo el mundo te consuela. Tú además le cuentas lo que te ha pasado a muchas personas y sientes ese cariño, ¿no? Que te hace estar cada vez, por un lado, más triste porque, claro, se hace como ese problema como más grande. Claro. A base de contarlo y tener esa compasión de los demás es más grande. Y eso te hace, además, que como todo el mundo te quiere cuidar porque te quiere, al final las personas de tu alrededor te quieren, pues te lleva a la inacción, ¿no? No, ahora tienes que descansar, no te preocupes, no, yo me voy a ocupar de esto, no, ya te hago la comida, ¿qué es lo que más te gusta? Y no es el momento de eso, es el momento de tener una actitud responsable, no es qué es lo que más te gusta, es qué es lo que más te conviene y que además te guste, por supuesto, pero responsabilizarte y cuidarnos al máximo, echar el resto, ¿no? Poner toda la carne en el asador. De hecho, supongo que habrá pacientes que al ver preocupados a sus familiares, pues claro, les afecta más todavía, ¿no? El problema. Claro, de hecho hay pacientes a los que les decimos que tienen que hacer una cuarentena de su familia. Fíjate qué duro esto, es como aléjate de tu familia, priorízate y claro, hay muchas personas que sufren porque ven sufrir a los de su alrededor, Claro. Entonces no se quejan, no hacen lo que realmente creen que tienen que hacer o sienten que tienen que hacer y eso al final hace que su respuesta a la enfermedad pues no sea la mejor posible, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, y esto es un mensaje en base a la experiencia con muchos pacientes, para las personas, los cuidadores, los seres queridos de esa persona enferma, que tenemos que dejar toda la libertad y aquí que estamos en Radio de Libertad, pues haciendo honor al nombre de esta emisora, ¿no? Tenemos que dejar esa libertad de que las personas tengan el dolor y lo puedan manifestar, de que si no tienen apetito y de verdad se encuentran mal, no les obliguemos a comer, Claro. de que además no estemos continuamente preguntándoles, oye, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Sí. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando hay alguien a mi alrededor que está enfermo, tiendo a estar más bien mirando por el rabillo del ojo cómo está, que preguntando, porque a base de preguntar agobias a esa persona además sabe que tú estás preocupado por ella, con lo cual tiene más carga, ¿no? Es una pelota que se va emocional. haciendo cada vez más grande. Claro, y además imagínate, cuando una persona tiene cáncer, el cáncer parece que se convierte en el centro de su vida, tiene que ir continuamente al médico, recibir tratamientos, seguir una serie de pautas, pero sale a la calle y todo el mundo le pregunta por lo mismo. Y esos comentarios de qué bien te veo, cuando te dicen qué bien te veo es porque o me has visto muy mal o me quieres animar y no es verdad, Claro. Porque además todos tenemos un espejo en casa, ¿no? Si tú realmente ves que has perdido mucho peso y que no tienes un aspecto, ¿no?, que sea el mejor posible, pues evidentemente sabes que te están diciendo eso como para consolarte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que quitar ese hierro al asunto, ¿no?, por así decirlo, el hablar con una persona de la vida, del resto de cosas, para también darles esa libertad de no estar continuamente hablando de la enfermedad. Y por supuesto, si el paciente quiere contar cómo se siente, que sea libre, ¿no?, pero no estar continuamente haciendo la enfermedad el centro, ¿no?, lo más importante, dándole más fuerza. Muy importante esto. Se está estudiando la medicina todos
todas esas consecuencias que vienen desde la mente? Se están empezando a estudiar, son muy difíciles de analizar porque hay muchas variables, pero se están empezando a poner cada vez más sobre la mesa. Ahora que se habla tanto del cortisol, del estrés, de la interpretación, en realidad esto tiene un impacto muy directo en nuestras posibilidades incluso de curarnos, ¿no? Al final los pacientes que creen que se van a curar se curan más que los que no, y está directamente relacionado esto con el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos defiende de todo, de las divisiones celulares atípicas, de esas células malignas que se multiplican, de las infecciones, incluso de todos esos peligros, ¿no?, que alertan nuestro organismo de ten cuidado que te puedes quemar, que puede venir un tigre, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese sistema inmune y tenemos que cuidarlo como, pues teniendo niveles de cortisol controlados, evitando ese estrés que además muchas veces es fruto de esa interpretación. Claro, cuando el otro día me decían, por ejemplo, ¿no?, dice, doctora, es que mire, me han propuesto este tratamiento, pero me han dicho que lo más probable es que esto no funcione, funciona solo en un 10% de los casos y además el resultado se ve muy a largo plazo. Claro, uno ya sale de ahí pensando que no va a funcionar. Y es muy conocido lo que se llama el efecto placebo, ¿no? El dar una pastillita vacía a una persona y decirle, esto es muy bueno, y como decía mi abuela, si además le dices que es muy caro, parece que le va a hacer más efecto. Mi abuela era así, si el medicamento era muy caro, funcionaba mejor, seguro, pero esto a nivel emocional, y por eso a veces dicen, cuando un paciente va al médico, dice, ya sale mejor del médico, ¿no? Pero es porque ese efecto placebo que tenemos al explicarle las cosas o al darle una medicación que potencialmente le va a funcionar hace que mejore. Con lo cual yo creo que incluso los profesionales debemos ser muy cautelosos a la hora de dar esa información, porque tenemos que ser realistas y dar información objetiva, pero yo siempre digo, si hay un 10% de posibilidades de que funcione y te toca, tienes el 100%. Entonces, ¿para qué nos vamos a guiar de esas estadísticas que si te tocan son todas y si no te tocan pues son cero, ¿no? Es que parece como que se generalizó hace décadas un poco el decir, digan al paciente lo que es y bueno, pues infórmenle de que es un tema severo, y siempre se hablaba mucho del tanto por ciento, ¿verdad? Sí. Y luego en realidad lo que dices tú, dices, ¿para qué? Dile que tiene una enfermedad y que se va a intentar y vamos a hacer esto y aquello. Eso es. Además, mucha gente ni siquiera, y yo en mi experiencia en la oncología, no quieren saber realmente ese porcentaje. Claro. Lo cual yo no soy partidaria de, si no preguntan, de darles demasiada información, porque además la mayoría de las cosas que nos suponemos, esos ISIS, ya hemos dicho varias veces aquí en la radio, que más del 90% de las veces no ocurren, pero nuestro cuerpo los sufre como si realmente estuviera ocurriendo. Entonces nos vamos a preocupar por cosas que probablemente no van a pasar, son todo fruto de una interpretación, de una hipótesis, y claro, nos genera mucho sufrimiento. Hay personas que cuando se les diagnostican un cáncer es como si se muriesen el día que les dan la noticia, pero porque dejan de vivir. Claro. Y esto es tan triste porque realmente, fíjate, ayer yo estaba en televisión compartiendo el caso de mi madre, ¿no? Mi madre la desahuciaron hace 6 años con un melanoma metastásico, está viva y libre de enfermedad contra todo pronóstico, pero ahí está, con lo cual es un mensaje de esperanza, ¿no? Que tenemos muchas opciones para poder mejorar y tener un pronóstico mucho mejor que el que nos puedan decir inicialmente. ¿Qué deberíamos de hacer entonces de aquí en adelante cuando alguien viene con un problema? Y tampoco es bueno hablarle de una manera como que esto está chupado, ¿no? O sea, Claro, habría que formar, ¿no?, claro. a los que habláis directamente Sí. y con temas muy delicados a la Sí. gente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que puede venir mejor es ser totalmente sincero. Cuando alguien te cuenta un problema de este tipo, el decirle, lo siento, sé que estás viviendo un momento duro, y no decir, esto no es nada, como bien dices, que eso al final lo que te hace sentir es como que no es nada, si de verdad esto es algo que está comprometiendo mi vida, ¿no? Ser sincero y decir, lo siento, estoy aquí para ayudar, e incluso decir, yo no te voy a decir nada porque no quiero agobiarte con esto, pero si me necesitas, aquí estaré. Y de parte de la persona que lo sufre, lo que decía antes, la actitud de es el momento de cuidarnos, de cuidar la alimentación más que nunca, lo que debemos comer, por supuesto, encajando esos gustos, esas preferencias que podamos tener cada uno, de hacer ejercicio físico, de priorizarnos, de dejar de ponernos excusas, porque al final siempre encontramos una excusa. Hoy, por ejemplo, yo salí a caminar muy temprano y mi angelito malo estaba diciendo, uy, pero es demasiado pronto, a ver si a lo mejor
hace todavía un poquito de frío, mejor más tarde, cuando ya caliente un poquito más el sol. Y de hecho el angelito bueno decía, pero ¿cómo que frío? Si estamos en agosto, casi ya en Madrid, y hace unas temperaturas ya súper elevadas, ¿no? Pero siempre tenemos que vencer todas esas resistencias. Entonces yo creo que la sinceridad, el respeto y el saber además que en el centro de nuestra vida estamos nosotros y no está ni la enfermedad ni la salud, simplemente está el ser humano, y tenemos que centrarnos en nuestro día a día y las relaciones con las personas al margen de la enfermedad. Queremos dar desde aquí un apoyo y todo el ánimo a Toñi Lobato, que acaba de comentar una cosa en internet. Y bueno, nos dice buenos días y dice totalmente de acuerdo con usted por lo que estamos hablando. Tengo cáncer, lo voy llevando lo mejor que puedo, mucha fruta y verduras, carne roja, pero lo mejor es el apoyo de la familia. Qué bueno, qué bonito. Pues muchas gracias, Toñi, por compartirlo, porque al final hay una experiencia que cuando uno la vive y la comparte con los demás ayuda. Y de hecho aprovecho para hablar de algo que nos hablará ella muy pronto. Cristina Medina ha lanzado una aplicación que se llama Oncolomeeting, que es una aplicación donde se unen personas que tienen cáncer para quedar a tomar un café, salir a caminar. O sea, recomiendo que las personas se la descarguen, la pueden buscar Oncolomeeting, y ahí uno mete sus datos personales, pero que es totalmente todo muy protegido, no hay riesgo de que ocurran cosas raras, y en realidad es una manera también de unirse con personas que están pasando por un proceso similar, que son realmente quien te entiende, ¿no? Porque al final hablar desde fuera siempre es como muy fácil, pero no estás en la misma sintonía. Incluso para los familiares de los pacientes, porque también es muy duro saber cómo uno se comporta, ¿no? Al final dices, vale, yo quiero cuidar a esta persona, eso, quiero que coma, pero ¿qué tengo que hacer para darles de comer? Yo siempre digo, por ejemplo, un consejo para esas personas que les cuesta comer, que por supuesto el paciente, como decía, tiene que poner de su parte, debe ser paciente, y si no puede comer grandes cantidades, tiene que comer muchas veces pequeñas cantidades y sobre todo que sean nutritivas, pero ayuda, por ejemplo, comer en familia, comer al lado de la ventana, si puede ser en un ambiente agradable, y sobre todo poner la comida en la mesa y no meter presión, ¿no? Dejar que uno coma poquito a poco lo que quiera, si es poquita cantidad y le sienta bien, mejor que si come mucho y le sienta mal, y sobre todo evitar ese rechazo que puede haber a la comida, porque al final hay personas en las que el momento de la comida se les convierte en una tortura, ¿no? Claro. Porque al final sabes que vas a tener a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano intentando ahí que comas, presionándote, y eso va a generar un estrés adicional que es muy negativo. Y luego muy importante también el que el paciente, y esto es como duro de decirlo, ¿no?, pero que busque opciones de tratamiento, porque uno dice, pero yo voy al médico y confío en el médico, y por supuesto hay grandísimos profesionales tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, pero yo siempre repito que los recursos son limitados y que puede ser que en un hospital tengan tecnologías muy buenas para unas cosas, pero más deficitarias en otras, y la medicina avanza muy rápido, ¿no? Esas segundas opiniones, además, no tienen por qué ser una falta de respeto, de confianza hacia el profesional, es simplemente saber que esos recursos son limitados. Y es que es llamativo que cuando nos vamos a comprar un coche, miramos varios concesionarios y tenemos varias ofertas y valoramos y luego decidimos, ¿no? Es cierto que en medicina uno dice, pero ¿yo cómo voy a valorar? Y sí que puede valorar, siempre que hay que ir a profesionales que estén con un currículum demostrado, con una formación, por supuesto, no fiarse de toda esta desinformación que hay, estos supuestos chamanes. Pedir el número de registro sanitario de los centros, pedir el número de colegiado de los profesionales. A mí a veces, alguna vez que me ha pasado que han pedido el número de colegiado, me lo dice la secretaria así como con vergüenza, ay doctora, que le piden el número de colegiado. Digo, no, si no es un orgullo, porque mi trabajo me ha costado conseguirlo, ¿no? Con lo cual lo llevo, vamos, casi estoy por tatuármelo, ¿no? Porque ha sido algo difícil de conseguir. Súper importante, pero muy importante esas segundas opiniones, porque puede haber más opciones de tratamiento y es el momento de echar el resto, de ponerse en primer lugar y ponerse a buscar también qué puede ser lo mejor para ese caso en concreto. Claro, nosotros desconocemos, la gente que no somos del mundo de la medicina, pues las diferentes técnicas o estrategias con el cual se puede abordar. Así Escuchamos es. quimio y ya está, posquimio, pero hay muchas Así estrategias es. y en función de
del médico del gabinete donde esté, pues bueno, pues utilizan con toda la buena fe una u otra. Así es. La sanidad, desafortunadamente, lo hemos dicho muchas veces, es muy desigual. No existen los mismos medios, los mismos recursos en todos los centros. Y no es por a veces la mayoría de las veces, no es por una mala actitud del médico ni una mala praxis, sino Claro. que es a veces puro desconocimiento o limitación porque el médico no puede derivar a otro centro, ¿no? Con lo cual hay que saber que las segundas opiniones en la sanidad pública también están permitidas. Uno puede pedir esa segunda opinión en la sanidad privada también, y que a veces hay que moverse porque evidentemente no podemos tener todos los tratamientos en todos los sitios porque no sería viable. Luego también hace poquito hablaba de los ensayos clínicos, ¿no? Cuando uno está buscando, también tenemos que ser cautelosos con las cosas que hacemos a nivel experimental. Los ensayos clínicos son experimentos que son muy positivos porque gracias a ellos avanza la ciencia, pero hay que coger con cautela. En la oncología solo funcionan un 1 o 2% de los ensayos clínicos, con lo cual cuando uno se mete en un experimento de este tipo tiene que tener mucha cautela. Y luego dentro de los ensayos clínicos muy importante saber que hay ensayos fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 significa que es la primera vez que se prueban en humanos y se prueban para ver realmente efectos secundarios, ni siquiera eficacia. Con lo cual, si nos proponen un ensayo clínico, mejor si puede ser un fase 3, que es un ensayo donde ya sí que se demuestra la eficacia del fármaco, ya se ha hecho la fase 1 y la fase 2 donde se valora la toxicidad. A veces no hay opciones, ¿no? Y hay que ir a un fase 1 directamente. También muy importante saber que a día de hoy existen test que a veces no están cubiertos por la sanidad pública, que buscan mutaciones específicas como el test NGS para poder tener un tratamiento dirigido contra una mutación que tenga una célula maligna. Y puede ser que la quimio convencional, por ejemplo, no funcione, pero sí que haya una terapia que va dirigida contra esas células que se pueda ver en uno de estos test y que se pueda conseguir un tratamiento que funcione. Y nosotros tenemos casos así en INMOA, casos donde no estaba funcionando nada, se hace un estudio NGS, en ese estudio se ve una mutación y se encuentra un fármaco que puede ir dirigido contra esa mutación. Fármacos que a veces ni siquiera están aprobados como estándar para ese tipo de cáncer, pero que los podemos pedir como un uso que se llama uso compasivo para que la sanidad pública los autorice porque ese paciente en concreto tiene una mutación que puede ayudar. Con lo cual, muy importante lo que decía antes, ¿no? Implicarse también en esa búsqueda activa, y ahí muy importante sí que nos podemos ayudar de las personas que nos quieren, porque al final el paciente está sobrepasado, dice yo tengo que cuidarme a nivel de alimentación, tengo que hacer ejercicio físico, un ejercicio físico además que si nos lo podemos permitir estaría muy bien tener también cierto asesoramiento. No hace falta ir todos los días a un gimnasio, pero sí alguien que nos diga qué ejercicios son los mejores en nuestro caso, porque podemos hacernos daño. O, por ejemplo, en personas con tumores cerebrales, que les viene muy bien la neurorehabilitación, porque el cerebro tiene mucha neuroplasticidad, mucha capacidad de que se generen nuevas neuronas, pero tienen que tener cuidado no agotarse. Y esto yo se lo repito mucho a los pacientes, porque cuando hay una lesión en el cerebro, ocurre que las neuronas que están alrededor son neuronas que están medio bien, medio mal, pero ellas quieren funcionar bien. Entonces es como que empiezan a funcionar como muy rápido para compensar, se esfuerzan mucho. ¿Sí? Intentan volver a tener los canales que tenían ellas. Claro, ¿no? Esto de la sinapsis, no sé si has visto alguna vez un vídeo, es como si las neuronas son como personas con brazos buscándose, eso es, conectar y cogerse unas a otras, ¿no? Entonces están intentando cogerse a otras y en ese movimiento de tanto esfuerzo que quieren hacer, a veces colapsan y hay una crisis epiléptica. Ya se viene por ahí, fíjate. Eso es. Entonces, una persona que tiene un daño cerebral debe hacer una rehabilitación, es muy importante. Todo lo que pueda trabajar le va a venir bien, tanto rehabilitación motora como cognitiva, leer, hacer sopar de letras, caminar, lo que sea, pero siempre sin agotarse. Vale más hacer varias repeticiones a lo largo del día que forzar demasiado, porque hay personas que tienen una crisis epiléptica secundaria que como quieren mejorar y hacen tanto esfuerzo, pues tienen ese daño. Cuando hay una crisis epiléptica hay un problema que puede llegar incluso a ser serio, porque hay neuronas que se mueren. De tanto colapso que sufren al final, de tanto estrés, se mueren. Hay una cosa que se llama
estatus post-crisis, que es que alguien cuando le da una crisis, de repente luego se queda días que está como mal, está como más apagado, o si tenía dificultad para mover un brazo, tiene más dificultad. Eso puede ir mejorando, pero hay veces que incluso ese daño se queda como permanente, o sea que es muy importante tener cuidado. Sí, sí, sí. Y luego también importante saber que las crisis epilépticas no tienen por qué ser necesariamente con convulsiones. Hay crisis que el paciente no convulsiona, hay crisis, por ejemplo, de ausencia, se queda mirando al infinito y de repente no responde. Hay crisis que simplemente lo que se nota es como una especie de hormigueo simplemente, o como una fasciculación, como si fuera una especie de tic en la mano, y esas son crisis pequeñitas que son avisos de algo no está bien, a lo mejor hay que ajustar la medicación antiepiléptica o tomarse las cosas con más calma, que estar muy alerta. Claro. Hace poco también estuve leyendo yo sobre la respiración, bueno, eso que nos llevan tanto los países orientales, ¿no? Un poco también tener un espacio, aunque sean 20 minutos, para que esa respiración, porque posiblemente con el día a día no la hagamos ni adecuadamente. Efectivamente, además fíjate, hay un síndrome que últimamente he estado estudiando que se llama un síndrome de disautonomía, que es que cuando respiramos mal y no estamos como sincronizados, porque respiramos como a destiempo, hablamos como a destiempo, es como que se desregula la frecuencia de nuestros nervios, por explicarlo fácil, ¿no? Como que se desintoniza. Entonces ahora se trabaja mucho lo que se llama la neuromodulación. Esa neuromodulación significa que son pequeños estímulos eléctricos a nuestros nervios para que vuelvan a estar sintonizados en la frecuencia que tienen que estar, porque ese estrés hace que perdamos todo esto. Por eso nos pasa, se nos duermen las manos, los pies, tenemos como una especie de calambres, y muchas veces es por esa disautonomía. Claro, comemos a día de hoy y comemos rapidísimo. Claro. Todo el mundo tiene problemas, se me hincha la tripa, hago la digestión fatal, porque una de las primeras cosas cuando comemos, y ahí viene nuevamente la actitud, es que tenemos que masticar bien, porque nuestro estómago no está preparado para digerir trozos grandes de comida. El proceso de la digestión tiene varios puntos y el primero empieza en la boca, en masticar bien, para hacer trocitos pequeños que luego vayan al estómago, se puedan digerir, y además cuando estamos comiendo rápido o estamos hablando mucho mientras comemos, entra mucho aire en el tracto digestivo, con lo cual estamos hinchados, la digestión se hace mucho más pesada y los nutrientes no se absorben igual de bien. Y además engordamos más porque se altera esa microbiota, que la microbiota, tener la microbiota sana ayuda a que los nutrientes se absorban bien, que esté mejor regulado el colesterol, que engordemos menos, que seamos más felices, porque tiene todo que ver con la serotonina, la hormona de la felicidad, y esto es muy importante. O por ejemplo, que podamos caminar un poquito después de comer, que la gente dice, a ver, pero si yo estoy en el trabajo y no puedo. Dices, sí puedes, en realidad todos buscamos la excusa, pero si tú estás trabajando en un quinto piso, como me pasa por ejemplo a mí en IMOA, baja las escaleras y súbelas y ya verás cómo eso te ayuda a mover el intestino después de comer, a que esa digestión se haga mejor. Y lo que tú dices, párate, que pararnos a meditar es súper fácil, párate un ratito, céntrate simplemente en respirar, en una respiración coordinada, y el cerebro se relaja muchísimo, ¿no? Se desintoxica de todas las cosas ajenas que nos llegan. Vamos, que hemos hecho una sociedad antisalud. Antisalud, totalmente. O sea, que tenemos todos los ingredientes. Totalmente. De hecho, yo no sé si a ti te da la sensación, yo a veces pienso, ¿será que me estoy haciendo mayor? Pero que ahora a todo el mundo le duele todo. O sea, yo cuando era pequeña, yo me acuerdo que a mi alrededor había gente muy mayor que trabajaba mucho además en el campo, y yo no les oía quejarse nunca. Y les podías ver que iban caminando así más encorvados, nunca se quejaban. Pero ahora todo el mundo, tú ves a alguien, ¿qué tal? Bueno, estoy fatal, es que me duele no sé qué, me duele el estómago, me duele la espalda, me duele. El me duele es un constante, o sea, somos... Y además... Claro, ¿qué pasa? Que cuanto más dices que te duele, más tu cerebro dice que me duele, y entonces más grande hacemos, yo la primera, o sea, te duele la espalda y se lo dices a alguien y entonces eso se hace que ya te duele más porque estás ahí focalizado. Si estás hablando 15 minutos del dolor, pues fíjate. Claro, pero sin embargo, cuando tú te relajas, fíjate, yo hoy cuando salí a caminar por la mañana iba escuchando música que me encanta y tal, llegó un momento que dije, apagué hasta la música, porque está demostrado que si tú te concentras en los músculos que estás moviendo en
ese momento el ejercicio es mucho más eficaz y la masa muscular que se genera es mucho mejor. Entonces, claro, al principio dices, te parece un poco ahí como aburrido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, juego a alternar un poquito, venga, me pongo música que me anime, pero luego intento concentrarme en cómo estoy pisando, que esté pisando bien, porque claro, si no caminas recto, si no apoyas bien el pie, los músculos que estás desarrollando no son los que tienen que ser. Y además eso hace que cada vez camines peor, porque hace poco fui a una conferencia que hablaban de personas mayores que usan el bastón, ¿no? Dice, usar el bastón es lo peor que se puede hacer. ¿Qué me dices? Porque claro, al final compensando la pisada. Y cada vez desarrollas más la musculatura de solo un lado del cuerpo y menos la del contrario. Eso hace que cada vez estás más torpe y entonces llega un momento que ya no puedes caminar sin bastón de ninguna manera. O por ejemplo, el probar a levantarnos de los sillones, que esto yo me lo estoy aplicando, sin apoyarte en nada, aunque sea un sofá bajo, lo que sea. Sí, porque ese ejercicio parece que ayuda mucho a que la musculatura de las piernas pues esté mejor. Entonces son pequeñas cosas en el día a día que son súper importantes. O eso, cuando ya somos más mayores, ¿necesitas un bastón? No, uno no, dos. ¿Por qué? Porque te vas apoyando en uno y el otro y entonces no haces que la musculatura se atrofie, que suele ser de hecho la que tienes como peor, la que más se atrofia. Entonces tenemos que trabajar activamente y claro, como siempre queremos ayudar, ¿qué pasa? Que tú ves a tu padre, a tu madre que, oye, que es que tropieza, le voy a comprar un bastón y lo haces con el mayor de los amores para ayudarle al máximo. Pero no es lo mejor. Eso es, lejos de ayudar estás perjudicando. Y luego el de intentar también pues tener esa actitud, que tengan una actitud activa. Así que están más cansados, cuanto más cansado, más masa muscular hay que hacer, porque el cansancio tiene mucha relación con la pérdida de masa muscular. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Eso sí que también es otra. Claro, es súper importante y nos pasa a todos. A partir de los 40 la masa muscular empieza a caer en picado. Sí. Y tenemos un problema importante. Entonces ahora si estamos comiendo con estas horas con este calor, o sea, oye, no pasa nada porque después de comer, si estoy por la oficina, pues oye, me doy una vueltecita de 20 minutos todos los días, es que eso sería fantástico. No pasa nada, eso es que caminar un poco, movernos y luego si te das cuenta, por lo menos yo tengo esa percepción, yo tardo lo mismo, o sea, si yo tengo 20 minutos para comer, ya pienso, uy, qué poco tiempo tardo, ¿qué tengo? Y al final acabo comiendo en 5 súper rápido, me sobran 15, he comido fatal, dices, pues si tienes 20 minutos, tú come tranquilo, que en 20 minutos da tiempo perfectamente a comer. Es todo una sensación de, ay, tengo poco tiempo, entonces ya comes muy rápido. Y dices, no, tienes poco tiempo, pero te da tiempo a comer, porque ¿cuánto tardamos en comer realmente? Sí. En un restaurante tardas porque te tardan en servir la comida. Cuando estamos nosotros solos comiendo y luego pasa otra cosa. Si comes muy rápido, la sensación de saciedad que el cerebro nos envía, una alerta de ya estoy saciado, tarda en llegar, con lo cual comes más, porque te parece que todavía no estás lleno y en realidad ya lo estás. Si te das cuenta, cometemos errores de hábitos desde que nos levantamos. Totalmente. Porque, y no pocos, ¿eh? Y no poco, porque no pensamos en ello y además esto es como el andar en bici. Si realmente los pensásemos y todos los días trabajásemos en tener nuestras rutinas y ser eficientes en nuestros hábitos de vida, luego ya sería como fácil, no habría que pensarlo, pero al principio lo tenemos que pensar. Es lo que contaba yo hoy caminando, ¿no? De tengo que pensar qué músculo estoy usando, que seguro que luego mi cerebro ya lo hace de manera automática, pero al principio cuesta, hay que trabajarlo todos los días, los hábitos de vida, porque al final tenemos que volver a esa sociedad donde la gente no se quejaba porque se encontraba bien y donde realmente podamos disfrutar de una vida plena y saludable, ¿no? Muy importante. Que a partir de los 45, cuando nos levantamos, hacemos eso de... Sí. Había un chiste por ahí, digo, ¿es verdad? Es que es así. De repente eso es, a partir de determinada edad y ya eso, empiezas a pasar los 40. A mí me acuerdo cuando los cumplí que me dijeron, ¡buah, ahora empieza la cuesta abajo! Y efectivamente yo a partir de los 40 he notado cosas que antes decía, pero si esto antes iba como solo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Compensar, trabajando más, responsabilizándote de que al final cuidarse es la prioridad para realmente encontrarse bien. Aquí hacemos un llamamiento a aquella gente que bueno, pues que esté malita, que le han diagnosticado cáncer, que seguro que les están viendo unos fantásticos profesionales en algún sitio, bueno, que miren una segunda y una tercera opinión y llamen a Inmoa, a la doctora Rojo, y ya está, que ella encantada de decirles, pues oye, que va todo muy bien, que va a salir bien, pero bueno, que también hay una técnica que está funcionando de cine que
como dice la doctora, está batiendo récords. Sí, efectivamente, con la oncotermia estamos rompiendo las estadísticas, consiguiendo resultados impresionantes. Todavía hace poquito tuvimos a Estela en el programa con un tumor cerebral, que ayer me han mandado su nueva resonancia y está todavía mejor, cuando la habían desahuciado hace unos meses, y el tumor, de hecho, ahora mismo ya no tiene nada de actividad a nivel del cerebro. O sea que muy buen resultado. Bueno, pues un fuerte abrazo y mucho ánimo a Toñi Lobato, que esto está chupado. Esto en 3 semanas o en 3 meses estás como un toro. Así que todo el ánimo. Doctora, que nos vemos estas semanas y bueno, que a descansar dentro de poquito, ya hay que descansar también, ¿no? Así es. A recargar un poco las pilas. Eso toca. Un placer. Un placer, doctora. Buen Gracias. fin de semana.